Hola a todos, en este vídeo realizaremos un ejercicio sobre aplicaciones lineales. Nos piden que estudiemos en función del parámetro C de R la inyectividad y suprayectividad de la aplicación lineal f que aparece en pantalla. Nos dan la expresión analítica de f. Entonces, bueno, tenemos varias opciones, pero yo creo que la mejor pues es la que suelo usar habitualmente, es obtener una matriz de f y calcular su rango. Si el rango de esta matriz coincide con la dimensión del primer espacio, pues tendremos que la aplicación será inyectiva, y si coincide con la dimensión del segundo espacio, pues será suprayectiva. Pues así lo hacemos y bueno, la matriz más sencilla a la hora de obtener una matriz pues es la matriz de la base canónica. Entonces, supongamos que C es la base canónica, fíjate que estamos trabajando en R3, F va de R3 en R3, entonces T es la base canónica de R3 y vamos a calcular MCF. MCF, pues, ¿cómo se calcula? Pues ya sabes, esto es MCCF, entonces primer vector de la base C, la base canónica es el 1, 0, 0, calculamos su imagen, F de 1, 0, 0. Entonces, bueno, si haces esto es sustituir en la expresión de f pues la x por 1, la y por 0, la z por 0. Entonces, si quieres lo hacemos aquí. Esto sería 2 por x que es 1 más 2 por y que es 0, coma 2 por x que es 1 más 2 por z que es 0, coma c por z que es 0. Esto te queda, pues claramente 2, 2, 0. Y las coordenadas de 2, 2, 0 respecto a la base canónica, pues 2, 2, 0 es 2 por 1, 0, 0 más 2 por 0, 1, 0 más 0 por 0, 0, 1. Son 2, 2, 0 también. Ya sabes, las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Entonces, pues primer vector de la base C, hemos calculado su imagen, coordenadas respecto de la base segunda, solo escribimos en la primera columna. Ahora hacemos aquí pues lo mismo, pues f del segundo vector de la base C es el 0, 1, 0. Bueno, pues de la misma forma esto pues es sustituir la x por 0, la y por 1, la z por 0 en la expresión analítica de f, pues como digo, esto te queda 2, 0, 0. Y las coordenadas de 2, 0, 0 respecto de la base canónica, pues lo mismo, 2, 0, 0. Y eso lo ponemos ahí en la segunda columna. Y ahora, pues aquí pondríamos la imagen del tercer vector de la base canónica, f de 0, 0, 1. Y bueno, pues sustituimos la x por 0, la y por 0, la z por 1. Entonces esto nos quedaría, pues sería 2 por 0 más 2 por 0, eso te queda 0, ahora 2 por 0 más 2 por 1, eso te queda 2, y atención, c, z, sustituimos la z por 1, sería c por 1, que es c. 0, 2c, las coordenadas respecto a la base canónica, 0, 2c, las mismas que las componentes. No confundir esta c minúscula con esta c mayúscula, aunque se ve igual. Pero bueno, eso lo escribimos aquí. Y la cuestión está en que ahora voy a borrar todo y solo se me queda eso. Entonces voy a borrar estos cálculos. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Y ahora analizamos cuál es el rango de esta matriz. Pues claro, va a depender del valor C. Entonces, bueno, lo que hacemos es, como es una matriz T por 3, calcular su determinante. Esto sería el determinante este que ponemos aquí, sustituir los paréntesis por barras, y entonces esto queda, pues esto es muy sencillo. Por ejemplo, podemos desarrollar por la última fila, tendríamos 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, ahora más c por su adjunto, sería menos 1 elevado a fila columna, tercera fila, tercera columna, entonces 3 más 3 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar su fila y su columna, te queda 2, 2, 2, 0,
Esto sería C menos 1 elevado a 3 más 3 menos 1 elevado a 6, menos 1 elevado a exponente parte queda 1, por 1 no ponemos nada y ahora por este determinante que sería 2 por 0, que es 0, menos 2 por 2, que es 4. Esto te queda menos 4C. Entonces, claro, si esto es distinto de 0, el determinante de MCF es distinto de 0, tenemos un menor de orden 3 distinto de 0, el rango sería 3. Cuando esto es igual a 0, si solo si C es igual a 0. O sea que tenemos ahí dos casos. Primer caso, si C es distinto de 0, entonces tenemos que el rango de MCF, como digo, tenemos un determinante de orden 3 distinto de 0, esto sería 3. Y ahora hay que comparar con la dimensión del espacio inicial y el espacio final. ¿Coincide esto con la dimensión del espacio inicial? ¿Dimensión de R3? Pues la dimensión de R3 es 3, sí. Esto implica que F es inyectiva. Y ahora, ¿esto coincide con la dimensión del espacio final? Pues sí, la dimensión de R3 es 3. Luego F es suprayectiva. Entonces, si C es distinto de 0, F es inyectiva, F es suprayectiva, ya sabes, F es biyectiva. Y el segundo caso, si C es igual a 0, entonces tenemos que el único menor de orden 3 de la matriz es nulo, por lo tanto el rango de MCF sería menor que 3. O sea, el rango de MCF es menor que la dimensión del espacio inicial y es menor que la dimensión del espacio final. Es distinto. Luego, esto implica que F no es inyectiva y F no es suprayectiva. Bueno, y esto sería todo lo que queríamos analizar. Entonces lo recuadramos y hemos terminado con el ejercicio. Recapitulamos. Si C es distinto de 0, tenemos que F es inyectiva y F es suprayectiva. Por lo tanto, si quieres, puedes poner que en este caso F es biyectiva. Y si C es igual a 0, entonces se tiene que F ni es inyectiva ni es suprayectiva. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad. Siempre todo explicado paso a paso, lo vas a entender a la perfección. Muchas gracias y hasta pronto.